En la clase de hoy estaremos hablando del proceso de corrección de power factor en sistemas de potencia. En esta sección del curso estaremos hablando sobre el proceso de corrección de power factor en una compañía. Y este proceso, ¿verdad?, es el que incurren muchas compañías donde invierten dinero para mejorar, ¿verdad?, y aumentar su power factor a 1 o lo más cercano a 1. Para lograr este aumento del power factor, pues lo que hacen esas compañías es que instalan bancos de condensadores, bancos de capacitores en paralelo a la carga que desean. ¿Verdad? Pudieran hacerlo instalando el banco de capacitores en la misma subestación, pero eso trae problemas de aumento de voltaje. Así que lo que se hace realmente es buscar las cargas, ¿verdad?, que son las responsables del bajo power factor, e instalarle ese banco de capacitores en paralelo. De tal forma que desplaza, ¿verdad?, el flujo de Q de reactivo que me da la autoridad o la compañía de energía, que en este caso es la Autoridad de Energía Eléctrica, y en lugar de suplirme Q de la autoridad, lo suplimos del banco de condensadores, ¿verdad? Y ese suplido de reactivo por parte del banco de capacitores en lugar de la autoridad va a hacer que baje mi consumo, ¿verdad? En este caso, en las compañías pues se le factura por la S, por la potencia aparente. En el caso de UPRB, pues tenemos unos estudios realizados, ¿verdad?, donde se mide o se ha medido la potencia en todos los edificios, ¿verdad? Y entonces uno puede observar, ¿verdad?, las cargas más grandes. En este ejemplo es del 2009 estas mediciones, es el sistema de aire acondicionado chiller y el centro de estudiantes. Así que si uno impacta esas dos cargas en términos de corrección de power factor, obviamente mirando a ver si es en esas cargas que tengo power factor bajo, pues puedo aumentar mi power factor total. Y aquí tenemos una tabla que es de unas mediciones hechas del 2003 y buscamos el sistema de chillers. Nos da aquí la potencia aparente consumida en aquella época, 544 kVA con 0.83 power factor, o sea que tiene un power factor de los más bajos. Así que corregir el power factor ahí me debería mejorar el power factor total de la universidad. Así que, por ejemplo, aquí tenemos un problema relacionado con la carga real de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Tenemos 1745 kVA de consumo, 0.87 power factor en agosto del 2019, y entonces la medición que se realizó de la potencia consumida en los chillers de 544 kVA. Entonces lo que se quiere es corregir el power factor en los chillers a 1 y ver cuánto me mejora el power factor total de la universidad cuando yo corrija el power factor a 1 en los chillers. Y luego si recomendaríamos o no la instalación de ese banco de capacitores en la institución para esos propósitos. Así que lo que uno hace para comenzar a solucionar el problema es construir, ¿verdad?, la S total en coordenadas polares de mi consumo. En este caso el consumo de la UPRB en potencia aparente 1745 kVA. Le buscamos el coseno inverso de 0.87 para que me dé el ángulo Z, que es el ángulo del power factor, y ese valor lo cambiamos de coordenadas polares a rectangulares para obtener entonces la potencia total y la Q total, ¿verdad?, la potencia reactiva total. Y luego hacemos lo mismo, el mismo proceso con los chillers, ¿verdad? Cambiamos ese valor en potencia aparente, lo colocamos en magnitud y ángulo, 544 ángulo de 33.90, también lo cambiamos de polar a rectangular para obtener también el valor de la P total en los chillers, el consumo, y la Q total de los chillers. Y entonces esa Q total de los chillers me dice todo el consumo de kVAR de reactivo de esos chillers, que es 303.4. Pero la forma de yo llevar eso a 1 es eliminándolo completamente para que sea una carga puramente resistiva. Quiere decir que necesitamos un banco de ese valor de 303.4
kVAR, ¿verdad? En la práctica, pues vienen bancos de 300 kVAR, pero si lo hacemos teórico, pues sería el consumo total, los 303.4 kVAR. Así que esa es la capacidad del banco que yo necesito ahí para mejorar el power factor total del banco de capacitores a 1. Así que yo quiero saber ahora cuánto va a mejorar el power factor total de la UPRB, que me habían dicho que era 0.87. Ahora con este cambio, al añadir el banco de capacitores, pues lo que hacemos es que la S total que teníamos de la UPRB le vamos a restar ese Q que me suple ahora el banco, porque es un Q que no va a estar consumiendo de la autoridad. Así que en la S total, en rectangular, le restamos ese 303.4. Esta sería la potencia nueva consumida, potencia aparente. Cambiamos ese valor de rectangular a polar y obtenemos 1617 kVA, ángulo de 20.15. Le buscamos el coseno de ese ángulo y eso me da el power factor nuevo, que sería 0.94. Así que mejoró de 0.87 a 0.94. O sea, con una mejora, no a 1, pero bastante significativa. Y entonces, si quiero tomar una decisión en términos económicos, pues yo buscaría la tarifa de la UPRB, que es la GST, a ver cuánto es la factura por kVA. Ahí dice que es 7.70 por kVA. Haciendo un cómputo rápido de cuánto es el ahorro, pues tengo lo que tenía antes con lo que tengo ahora, lo restamos, eso me da un ahorro de 128 kVA. Lo multiplicamos por la factura de 7.70 por kVA, eso me da $985 mensuales. El costo del banco es aproximadamente $10,000. Y el retorno de la inversión, si yo me cuesta 10,000 y me ahorro 985 cada mes, pues en 10 meses, en teoría, recuperaríamos la inversión, ¿verdad? Que la contestación sería que sí, que valdría la pena la inversión a realizarse en ese banco de capacitores. Ahora tenemos aquí un problema de los asignados, donde me piden que calcule todas las potencias, el power factor, el triángulo de potencia y la corriente de entrada. Pues aquí nos dan las cargas como representadas por unas cajitas, ¿verdad? Los consumos. Si tiene reactivo inductivo, quiere decir que la potencia aparente, ¿verdad? La potencia reactiva es positivo J. Y si es capacitivo es negativo J, ¿verdad? Está supliendo Q. Así que lo que hacemos para la S total es sumar las S individuales de acuerdo a esos consumos. Las construimos, ¿verdad? La primera es 0 watts y 200 bars inductivo, así que ese es 0 más J200. La segunda sería 100 watts menos J600 porque es capacitivo. Y la tercera sería 300 watts y 0 bar porque es puramente resistiva. Así que lo que hago es que sumo las potencias, 100 más 300, 400 y 200 menos J600 y eso me da 400 watts menos J400. Lo cambiamos de rectangular a polar y obtenemos entonces la S. 565.69 VA. Ya ahí el tenerlo rectangular, pues los 400 es la P total, el 400 bar es el Q total, el power factor es el coseno de ese ángulo de 45, que es 0.707. Entonces lo que nos quedaría sería construir el triángulo de potencia, que quedaría, ¿verdad? Las coordenadas P en el X, Q en Y. En este caso la P400, dibujamos el vector, ¿verdad? Luego el Q menos J400, quiere decir que es hacia abajo. Y la resultante, que es la S total, pues entonces sería representada por los 565.69 que ya calculamos. Y la I total, lo que se hace es que se utiliza la fórmula de la potencia compleja. S es igual a V por I conjugado, ¿verdad? S es igual a V por I conjugado, donde me va a dar la potencia S en polar.
coordenadas polares, y como la tengo y tengo el voltaje, pues lo que hago es que despejo esa fórmula por I. Así que dividiendo entre voltaje y entonces conjugando la corriente para eliminar el conjugado de la corriente, se conjuga ambos lados. La I sería la S conjugada entre el voltaje conjugado. El conjugado lo que significa es cambiarle el signo al ángulo, en este caso de la potencia y del voltaje. Así que hacemos eso. Sería 565.69 ángulo 45 entre 100 ángulo menos 90, y eso nos da 5.66 amperes, ángulo de 135 grados. Esa sería la corriente total. Otro ejemplo pudiera ser, en vez de darnos el problema con las cajitas, nos dan las cargas, ¿verdad?, descritas. La carga en este caso resistiva de 5 kW, una inductiva de 8 kV y una capacitiva de 2 kV. Determinar la potencia total, power factor, corriente total y la reactivo necesario para llevar el power factor a 1. Hacemos lo mismo que en el anterior, sumamos las cargas. En este caso solamente hay una resistiva, 5 kW, y dos cargas reactivas, una inductiva que es positivo J y una capacitiva que es menos J, así que 8 kVAR menos J2 kVAR me da 6 kVAR positivo. Se cambia de rectangular a polar y ahí se obtiene entonces la S que me están preguntando, 7.81 kVA, ángulo de 50.19. Le buscamos el coseno a 50.19 y eso me da el power factor 0.64. Y para la corriente de entrada al circuito, pues lo que hacemos es la misma fórmula de la potencia compleja, despejamos para la I, conjugando la S y el voltaje. Tengo todo en coordenadas polares, así que 7.81 kVA, ángulo de 50.19 entre 120 ángulo de 0. Eso se conjuga, me cambia solamente el signo del ángulo. Y eso nos daría 65.08 amperes, ángulo de negativo 50.19. Y finalmente el Q necesario para yo llevar el reactivo o el power factor a 1 sería el Q total que me dio aquí, ¿verdad? Que fue 6 kVAR. Así que para yo eliminar todo el reactivo y hacerlo puramente resistivo, que el power factor sea 1, añadimos un banco de 6 kVAR. El banco necesario sería de 6 kVAR para lograr un power factor de 1. Así que eso sería todo en esta sesión de corrección de power factor.